Estamos aquí de regreso en nuestro programa Historias de San Luis. Estamos conversando con la doctora Adriana Corral Bustos sobre el establecimiento de la banca en México y en San Luis Potosí. Doctora Corral, ya platicamos un poco sobre el establecimiento de la banca en el país, en la banca nacional. Pero ¿qué podría usted decirnos sobre la banca en San Luis? O sea, ¿cuál fue el primer banco que hubo en San Luis? Y si nos puede platicar sobre el Banco de San Luis en específico. Claro que sí. Bueno, un poco también retomando lo que veníamos platicando de cómo estos comerciantes que tienen la posibilidad de otorgar créditos se reúnen en asociaciones civiles a través de lo que establece el Código de Comercio de 1884. Se inicia todo un proceso de búsqueda de reunir capitales y los primeros bancos nacionales, bueno, tenemos el Banco Mercantil Mexicano que se crea en 1882, el Banco Nacional de México que se crea en 1881 y a nivel estatal, como tú ya lo mencionaste, el primer banco que se funda es el Banco de San Luis, pero hasta el año de 1897. Ustedes se preguntarán por qué si a nivel nacional se crean los dos primeros bancos con capital nacional, porque los que habíamos mencionado antes eran capitales extranjeros, ahora ya tenemos capitales nacionales. ¿Por qué hasta esa época se crea en San Luis este banco? Y también la razón es porque se va institucionalizando este uso cada vez más y en ese año se crea la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, impulsada por el gobierno federal, para tratar de regular, ahora sí de manera muy específica, lo que son las transacciones crediticias. Ahora, ¿quiénes son los que recurren a conformar este Banco de San Luis Potosí? Bueno, pues ahí los que participan son varios inversionistas ya con una larga tradición en el mercado de crédito, como algunos, los hermanos Smith, que ya les había mencionado anteriormente, Matías Hernández Oberón, la familia Muriedas, la familia de la Maza, los Berrenechea, y entre todos ellos se juntan con otros 119 accionistas en total para fundar este banco con un capital de 1.100.000 pesos en 1.100 acciones. Ustedes dirán, bueno, 1.100.000, a lo mejor ahorita, bueno, es una cantidad considerable, pero imagínense que en aquel momento 1.000.000 pues era muchísimo más de lo que se representa ahora, su valor fiduciario era mayor. Y bueno, estos inversionistas deciden participar porque fueron los hermanos Gerardo y Eduardo Meade, dos importantes comerciantes aquí en la ciudad, quienes los convocan a invertir. Eran unos comerciantes con bastante honorabilidad, con bastante credibilidad y sobre todo pues eran personas que se sabía que hacían unos muy buenos tratos. En la documentación antigua nosotros podemos observar cómo todos estos inversionistas, estos 119 inversionistas recurren porque dicen, ellos son personas de confianza. La confianza sigue siendo el elemento, digamos, intangible que sigue rigiendo en estas operaciones bancarias. Y bueno, ellos se conforman, los otros inversionistas vienen siendo algunos familiares de ellos, otros son empleados que trabajaban con ellos, gerentes de sus propios negocios, y otros son también personas que les otorgaban servicios. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que entre los inversionistas de menor cuantía, como pequeños ahorradores, está por ejemplo su dentista, ¿no? Que también era un inglés que vivía aquí en San Luis Potosí y que decide invertir con algunas acciones en el Banco de San Luis. Bueno, también yo quisiera decirle a nuestro público televidente por qué estamos aquí en la calle de Álvaro Obregón, frente a una antigua casa levantada a finales del siglo XIX y que aparentemente pues no tiene ningún sentido porque además atrás de nosotros hay una placa que dice Banamex, fundado en 1884 y la placa, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, es una placa errónea. ¿Podría explicarnos, el público televidente, qué estamos haciendo frente a esta casa, por favor? Así es. Bueno, de hecho, este fue el recinto en donde se estableció el Banco de San Luis. En los billetes que se emitieron con esa razón, nosotros también podemos ver representada en una litografía este lugar.
Y efectivamente, como menciona la doctora Monroy, ¿cuál es la congruencia o incongruencia de esta placa que tenemos en la parte de atrás, señalando entonces el año 1884? La razón es que, como les había mencionado, los dos primeros bancos de inversión nacional que existieron con sucursales en San Luis Potosí fue el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. Estos dos bancos se unen en 1884 y fundan el Banco Nacional de México. Sin embargo, ese banco no tiene la personalidad de emitir dinero, el único dinero a nivel nacional. Es decir, es una banca única de emisión, pero no es una banca central constituida como la conocemos ahora. Es decir, tenía cierta presencia, pero no tenía el monopolio de emisión. Y esto se comprueba porque, como les mencioné, en 1897 se fundan muchos bancos de emisión regionales, entre ellos el Banco de San Luis, el banco, les puedo mencionar varios, Zacatecas, Durango, hubo muchos estados que fundaron sus propios bancos y emitían sus billetes con validez al interior de cada entidad. Esta situación perdura así hasta inicios del siglo XX, cuando en 1913 y ya ahora sí que en el movimiento revolucionario se empiezan a hacer los primeros movimientos por crear una sola banca, no solo de emisión, sino una banca central. Y este decreto se establece o se emite hasta el año de 1917 con la primera Constitución mexicana. Ya se fue usted muy rápido, doctora Farrell. Yo le quería hacer otra pregunta antes. Según tengo entendido, las primeras exploraciones petroleras que se realizaron en México se realizaron en la región cercana a Ciudad Valles, en Tamuín, en el área de La Pez. Y según tengo entendido, el Banco de San Luis fue quien financió en buena medida esta exploración. ¿Podría usted ampliar para nuestro público televidente la información? Sí, así es. Bueno, el Banco de San Luis tuvo una presencia importante en la entidad. Los principales rubros en los cuales financió fueron los mercantiles, también una parte muy importante para la explotación agrícola, y como usted lo menciona, doctora, efectivamente brindaron un préstamo a la compañía que encontró este yacimiento petrolero denominado La Pez 1. Y este préstamo se hizo para financiar el establecimiento de maquinaria especializada que sirviera para esta explotación. Y bueno, pues yo diría que esta época fue de las más fuertes que tuvo el Banco de San Luis, justo antes de 1913, cuando empezara el movimiento, pues ya empezaba el movimiento revolucionario en San Luis, ¿verdad? Sí, no, y efectivamente es el señor Ordóñez el que convence al señor Wingfield de continuar con la exploración en el Pozo de La Pez. Ya prácticamente habían dado por desistido que ahí no iban a encontrar nunca petróleo cuando finalmente brotó el primer pozo petrolero en el país. Muchas personas piensan que el primer pozo petrolero en el país brotó en Veracruz y no es así. El primer pozo petrolero en el país brota exactamente en La Pez, en Ébano, San Luis Potosí, en el año de 1903-1904, con Teocampi y el señor Winfield y todos, y el señor Ordóñez, sobre todo, en esto. Y a ver, luego platícanos qué pasa con el Banco de San Luis. Bueno, entonces el Banco de San Luis emite sus billetes con circulación estatal, pero cuando inicia el movimiento revolucionario y con la necesidad de volver a encontrar recursos para resolver este asunto, es que se empiezan a plantear diferentes ideas, políticas públicas de cómo se puede regular nuevamente el mercado de crédito. A la par, a nivel internacional, que no hay que dejar de lado ese contexto, también otras naciones, pues digamos, que iban con gran industrialización, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, empiezan a cambiar su patrón de respaldo de la moneda al patrón oro. Esto ya había empezado desde finales del siglo XIX y se consolida a inicios del siglo XX. Y México, como pues todos sabemos, ha sido pues un productor de plata de los primeros lugares en el mundo.
De tal manera que cuando empieza a haber una disparidad en el manejo, en el intercambio de mercancías de México con el exterior, es decir, cuando uno compraba la mercancía, la compraba muy caro porque llegaba a precio oro. Y cuando nosotros los mexicanos queríamos vender algo, lo teníamos que vender pues a precio plata, porque era lo que se reconocía como el patrón monetario en México. Se inicia una larga discusión en la cual les podemos mencionar pensadores sobresalientes como Pablo Macedo, Joaquín Casasus y Bliss Mantur, que empiezan a plantearse nuevas soluciones a este problema de tratar de equilibrar, y se decide finalmente un patrón mixto a inicios del siglo XX por algunos años para después asumir el patrón oro. ¿Qué es lo que ocurre entonces con los bancos estatales? Los bancos estatales sufren un desequilibrio muy grande en el valor de sus reservas para este papel que estaban emitiendo al interior del Estado. De tal manera que ese papel empieza a perder, esa moneda papel empieza a perder su valor fiduciario al grado de que pues simplemente deja de servir para esas transacciones, y se inicia un proceso que se denomina de desamortización de estos bancos y que se termina hasta más o menos 1933. En este inter de años, y un poco para retomar el por qué la placa dice 1884, es Venustiano Carranza, a través de la Constitución, que dice, bueno, vamos a crear una banca central. Y este Banco Nacional Mexicano, que se había fundado de la fusión del Mercantil Mexicano y del Nacional Mexicano en 1884, se convierte en el Banco Central, también gracias a la iniciativa de un sobresaliente potosino que fue Rafael Nieto Compeán, quien es el que crea esta ley para la creación de un banco central. Se le da entonces este reconocimiento al Banco Nacional de México. Sin embargo, como institución, digamos, ya con toda su organización, se entra en funcionamiento hasta más o menos 1939, 1900 aproximadamente. Bueno, y para concluir este módulo nos faltó decir que quien construyó este edificio fue don Octaviano Cabrera, que fue un arquitecto muy importante de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en San Luis Potosí, y que dejó estampada su firma en muchísimos de los edificios importantes de la ciudad de San Luis Potosí. Vamos a una pausa y regresamos, y ya saben, si tienen comentarios, por favor, envíenlos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.